Buenas noches, mi nombre es Diana Paola Espitia López, hago parte de la carrera de Administración de Empresas con el ID 942402. El día de hoy les quiero presentar el video de impacto de COVID-19 en la desigualdad y pobreza, caso de la familia Suárez en Colombia. A través de este video veremos cómo el COVID-19 ha alterado por completo la vida de esta familia y qué significa esto para la desigualdad en Colombia. Percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19. La problemática presentada en el caso refleja una situación profundamente marcada por la desigualdad social y económica exacerbada por la pandemia del COVID-19. En contexto de negocio de la familia Álvarez Suárez, el impacto del virus y las medidas de confinamiento obligaron a la familia a enfrentar una crisis inesperada, desestabilidad su economía y afectando la vida y la de sus empleados, quienes también fueron despedidos debido a la falta de ingresos. La pandemia no solo afectó a los emprendedores y empresarios como la familia Álvarez Suárez, sino también golpeó más duramente a los sectores más vulnerables de la población, como los trabajadores informales y aquellos con pocos recursos, quienes se vieron privados de sus fuentes de sustento, sin acceso a ayudas gubernamentales. En un país como Colombia, donde las desigualdades sociales y económicas son evidentes, el COVID-19 exacerbó estas disparidades, afectando principalmente a las familias que ya vivían en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La situación de esta familia es un claro reflejo de cómo una crisis sanitaria puede profundizar la pobreza y la desigualdad social, pues los afectados no solo pierden su empleo, sino también la seguridad económica y social que les puede subsistir. Validemos la parte social. La crisis sanitaria también profundizó problemas sociales como el hacinamiento, las dificultades y el acceso de servicios básicos de salud, en el aumento de los problemas psicológicos y emocionales debido a la incertidumbre y el aislamiento. La familia Álvarez Suárez, al regresar de Medellín, se encontró con un entorno familiar caracterizado por el hacinamiento, lo que incrementó el riesgo de contagios de COVID-19. Además, la falta de recursos económicos afectando la capacidad de la familia para acceder a la atención médica y otros servicios esenciales, lo que afectó su bienestar general. En la parte económica, la pandemia trajo consigo una crisis económica fuerte. Las restricciones sanitarias y el cierre de negocios provocaron que muchas familias, como la de Álvarez Suárez, perdieran sus empleos, sus fuentes de ingresos y hasta sus emprendimientos. El desempleo y la pobreza aumentaron drásticamente. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional Estadístico, reportó un incremento del desempleo del 14.2% en marzo del 2021, un incremento notable en comparación a los años anteriores. Además, muchas familias se vieron obligadas a ajustar su estilo de vida a lo estrictamente necesario, buscando soluciones temporales como arrendar su vivienda para poder subsistir. En la parte política, la respuesta del gobierno no fue suficiente para mitigar los efectos de la crisis, especialmente para las familias desplazadas, como la falta de incentivos a apoyos económicos para los de fuera de Bogotá, como el caso de los Álvarez Suárez. Resalta las brechas y la distribución de ayudas. Además, las políticas de salud pública se centraron en medidas y distanciamiento y cuarentena, pero no siempre se acompañaron de políticas económicas eficaces que pudieran sustentar a los sectores más vulnerables. Reflexiones a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria. En el caso de la familia Álvarez Suárez, refleja una situación que muchos colombianos vivieron durante la pandemia, un colapso económico inesperado agravado por la falta de apoyo social y crisis sanitaria mundial. La reflexión principal se surge en la vulnerabilidad de las familias de bajos recursos y emprendedores que no tienen redes de seguridad y acceso a ayudas suficientes. A nivel personal, el caso muestra cómo un emprendimiento que antes era exitoso puede desplomarse debido a factores externos como una crisis sanitaria, relevando la fragilidad del modelo económico que depende en gran parte del trabajo informal y los pequeños negocios. Además, el impacto emocional y psicológico sobre la familia y sus empleados no debe ser subestimado, ya que la inseguridad económica y la preocupación de la salud pueden generar efectos
devastadores a lo largo del plazo. Es necesario reflexionar sobre la importancia de una economía que incluye mecanismos de apoyo para las más vulnerables, garantizando que antes de crisis globales se pueda mitigar el impacto en los sectores más desfavorecidos. Exploración de la situación planteada. En el análisis del caso presentado es fundamental entender los términos económicos, sociales y COVID-19. El concepto de economía social se refiere a un modelo económico que pone énfasis en el bienestar de las personas por encima del lucro proveniente de la cooperativa y solidaridad. En un contexto de crisis sanitaria como el del COVID-19, la economía social cobra relevancia porque busca crear redes de apoyo y seguridad social para los grupos más vulnerables. Por otro lado, el COVID-19 ha generado una crisis económica que ha afectado a todas las naciones, pero ha tenido un impacto mucho mayor en los países con altos niveles de pobreza y desigualdad, como el del caso de Colombia. La pandemia puso en manifiesto las debilidades del sistema social, político y la desigualdad entre diferentes grupos sociales. Es necesario reflexionar sobre cómo las políticas públicas de nuestro país y modelos económicos deben ser adaptados para poder a futuro tener menos dificultades en otra pandemia y los sectores puedan verse menos vulnerables. Identificación de la problemática. La principal problemática detectada en el caso, economía y social. Las familias colombianas ante crisis como la del COVID-19, situaciones que ven reflejadas en la pérdida de empleo y cerrada de negocios, lo cual afecta a familias como la de Álvarez Suárez, que pasaron de estar en una situación económica estable y perder todo debido a la pandemia. Las consecuencias de esta crisis incluyeron no solo pérdidas económicas, sino también efectos psicológicos y sociales derivados del estrés y de incertidumbre de las condiciones de vida precarias. La desigualdad y la pobreza han aumentado exacerbantemente por la falta de acceso o apoyo gubernamental adecuado en estas redes. Validemos la conexión entre los conceptos y la problemática encontradas en el caso. La conexión entre la economía social y la problemática presentada en el caso es clara. La economía social promueve la cooperativa y el apoyo de los vulnerables. Sin embargo, en este caso, las políticas no han sido suficientes para proteger a las familias, como la de Álvarez Suárez. Esta situación subraya la necesidad urgente de modelos de economía que sean más inclusivos y solidarios, que protejan a los emprendedores y trabajadores informales en tiempos de crisis. Validaremos fuentes teóricas que me basé para apoyar en mi análisis. Jean-Paul Foucault-Taussy es un economista francés reconocido por su investigación y análisis sobre la economía del bienestar y la medición del progreso económico. Es conocido por sus críticas al uso exclusivo del Producto Interno Bruto como medida del bienestar social y proponer alternativas para evaluar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos. Fitoussi ha sido un firme defensor de la integración de aspectos sociales como la salud, la educación y la desigualdad a medida del progreso económico. Jean-Paul Fitoussi, en este contexto, argumenta que la crisis global como el COVID-19 deja descubierto la fragilidad de los sistemas económicos basados como el crecimiento del Producto Interno Bruto. Su enfoque está en que para mejorar la situación social es crucial centrarse en mejorar el bienestar humano, de manejar integralidad y no solo de ir en indicadores económicos tradicionales. Además, destaca la necesidad de un enfoque global que considere la desigualdad y la proporción de redes de seguridad social efectivas para los más vulnerables. Por lo tanto, en relación con el caso de la familia Álvarez Suárez, situación presentada en el artículo del Tiempo, se puede aplicar la crisis de Fitoussi sobre la importancia de replantear los modelos económicos para priorizar el bienestar social frente a la simple acumulación de riqueza. El enfoque debe ir incluido políticos económicos inclusivos y eficaces que ayuden a proporcionar a los más afectados durante esta crisis. Por último, las conclusiones y perspectivas. Lecciones del caso. El COVID-19 ha implicado las desigualdades sociales y económicas en Colombia y en el mundo. La falta de apoyo adecuado para los más vulnerables ha profundizado la crisis. Recomendaciones. Promover políticas públicas centralizadas en la economía social. Crear redes de seguridad para emprendedores y trabajadores informales.
plantear los modelos económicos para priorizar el bienestar de las personas. Fuentes y referencias. El tiempo de referencia al artículo sobre el desempleo y pobreza en Colombia durante la pandemia. Jean-Paul Fitouschi, Economía del Bienestar y su enfoque sobre la medición del progreso económico. DANE, el Departamento Administrativo Nacional y Estadístico de Reportes sobre la Crisis Económicas y Progresas. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video. Como hemos visto, la pandemia ha exacerbado las desigualdades y ha afectado profundamente a las familias más vulnerables, como la de Álvarez Suárez. Es importante que no solo tomemos conciencia de estos problemas, sino también reflexionemos sobre acciones que podamos tomar para cambiar esta situación.